Hola, bienvenidos a En pocas palabras, el podcast en donde descubriremos los misterios de la psicología y así poder entender cómo funciona nuestra mente. Este será nuestro último episodio por el momento, pero no por eso menos importante. De hecho, creemos que este paradigma del que vamos a hablar, aunque no lo parezca, es uno muy importante para la educación. Puede que incluso los haga cuestionarse respecto a cómo fueron sus propias experiencias sobre su educación y sus vivencias en la escuela. Así es, estamos hablando del paradigma humanista, cuya perspectiva rescata la parte humana de los involucrados en el proceso educativo. Veremos por qué nos gusta o no nos gusta la escuela, momentos en los que tuvimos o no tuvimos libertad para escoger decisiones importantes, así como la importancia de nuestros intereses, motivaciones y emociones, entre otras cosas. Primero que nada, tenemos que explicar qué es el humanismo, específicamente en la disciplina de la psicología. Para eso hay que remontarnos a la década de 1950, en Estados Unidos especialmente. Predominaban dos paradigmas o orientaciones en psicología, el conductismo y el psicoanálisis. Pero como respuesta a las implicaciones que tuvieron las guerras de años anteriores, surgió también la psicología humanista como una tercera fuerza. Esta nueva orientación pretendía ofrecer un planteamiento antireduccionista en las explicaciones de los procesos psicológicos atribuidos a factores externos o a concepciones biologicistas de carácter innato, así como postular el estudio de los seres humanos como totalidades dinámicas y autoactualizantes en relación con un contexto interpersonal. Algunos de los principales representantes de la psicología humanista son Abraham Maslow, Carl Rogers, entre otros. Pero también es importante reconocer las bases de ese paradigma, pues fue fuertemente influenciado por las ideas de otras dos corrientes filosóficas, la fenomenología y el existencialismo. En cuanto a la fenomenología, uno de sus representantes, Edmund Husserl, explicaba que es a través de vivencias o experiencias que adquirimos conocimiento y entendemos nuestro mundo. Es por esto que le da importancia a la conciencia, pues siempre está dirigida hacia un objetivo, así como el mundo como un sinfín de fenómenos que se correlacionan con la subjetividad propia, por lo que la gente responde al ambiente tal y como lo perciben y comprenden. Por su parte, el existencialismo también se centra en la experiencia individual y la condición humana. Heidegger, ante la pregunta de ¿por qué hay algo y no más bien nada?, responde que hay algo, porque hay un ser, que se pregunta por el mundo y por el ser. Es el ser humano el que da sentido a las cosas. Una cosa en la vida que es certera es la muerte, ante la cual el ser puede escoger negarla y vivir una experiencia inauténtica, o enfrentarla y aceptar la finitud de la vida. También otro autor del existencialismo, Sartre, sostiene que somos lo que hemos hecho en el pasado. Le da gran importancia a la libertad de nuestras decisiones, las cuales le dan esencia a nuestra existencia y moldean el significado de quiénes somos. En lo que se tiene acordado respecto al humanismo, se encuentran los siguientes postulados. El ser humano es una totalidad que excede a la suma de sus partes. El hombre posee un núcleo central estructurado, es decir, un yo. El hombre tiende en forma natural hacia su autorrealización. El hombre es un ser en un contexto humano. El hombre es consciente de sí mismo y de su existencia. El hombre tiene facultades para decidir. Y por último, el hombre es intencional. Con todas estas ideas en mente, es como el humanismo en psicología, especialmente en el ámbito clínico. Tiene su interés en el estudio psicológico del hombre e intenta ofrecer un marco propicio para su desarrollo. También recalca que, para explicar y comprender apropiadamente a la persona, esta debe ser estudiada en su contexto interpersonal y social. Ahora, ¿cómo se ve reflejado este paradigma humanista en la educación? Algunos de sus puntos claves son los siguientes. Primero que nada, retoma las necesidades de los individuos como la base de las decisiones educativas. Fomenta el incremento de las opciones del individuo. Concede al conocimiento personal tanto valor como al conocimiento público.
Tiene en cuenta que el desarrollo de cada individuo no debe fomentarse si ello va en detrimento del desarrollo de otro individuo, y considera que todos los elementos constituyentes de un programa educativo deben contribuir a crear un sentido de relevancia, valor y merecimiento en cada persona implicada. Esto suena bien y todo, pero en la educación de la vida real, ¿realmente esto pasa? ¿Realmente hemos tenido oportunidades en las que decidamos con total libertad lo que queremos y realmente se toman en cuenta nuestros intereses y motivaciones al momento de aprender? Para entenderlo mejor, queremos compartirles ciertas vivencias que nos han ocurrido a lo largo de nuestra formación académica. Algunas buenas, otras no tanto. Les comparto una experiencia que me tocó vivir en una materia. Recuerdo que era mitad del semestre. Estábamos saturados de lecturas, proyectos y exámenes. En una clase de la materia llamada Ciclo de Vida, el profesor anunció que el proyecto final sería libre. Él dijo: elijan el tema que ustedes quieran, relacionado con la clase y que sea interesante. Lo presentarán frente al grupo y ustedes mismos lo evaluarán. A primera vista sonó increíble, libertad total, pero dentro de mí se sintió todo lo contrario. De pronto pensé, ¿y si mi tema no es lo suficientemente bueno? ¿Qué tal si lo que me interesa no encaja con lo que el profe quiere? ¿Y si me equivoco? ¿De verdad puedo elegir algo que me importe? ¿O mejor juego a lo seguro? Me perdí de tanta libertad al punto de no saber qué tema elegir. Entre la presión académica y el miedo a no cumplir expectativas, esa libertad se convirtió en ansiedad. Me sentí mal, dudé de mis intereses, sintiéndome incapaz de elegir algo realmente auténtico, por lo que terminé eligiendo un tema estándar, uno seguro. En el fondo me sentí mal, ya que dejé mi creatividad de lado. Sí, te entiendo. Qué difícil momento. Si lo observamos desde el paradigma humanista, lo que viviste parte de varias necesidades. Por ejemplo, el tener necesidad de aprobación, pero a la vez miedo de equivocarte. Un deseo profundo de ser auténtico, pero sin sentir libertad real para hacerlo. La posibilidad de elegir estaba ahí, pero realmente no te sentías libre. Yo igual lo entiendo. Hay ocasiones en las que tenemos que tomar decisiones que son muy complicadas. A mí me pasó cuando estaba pensando qué carrera estudiar una vez que terminara la preparatoria. No sabía muy bien qué escoger y simplemente tenía un poco de miedo de equivocarme. Pienso que para que tuvieras confianza en tus decisiones necesitabas un clima emocional seguro donde equivocarte no te generara problemas. Quizás también sentirte reconocido por tus compañeros y maestro, y así te sintieras cómodo al mostrar tu autenticidad. Compañero, lo que te pasó es algo que en algún momento hemos vivido como estudiantes en la universidad, que aunque pareciera que tenemos mucha libertad para hacer o elegir, hay aspectos que la limitan, como puede ser la presión por cumplir expectativas, el miedo a no ser suficiente o la falta de acompañamiento cercano. Si relacionamos esto con el enfoque humanista, podemos partir de la idea clave que es que la persona es el centro del aprendizaje. Cada uno de nosotros tiene un mundo emocional, motivaciones propias, creatividad, capacidad de decisión y un deseo profundo de autorrealización. Por ello, lo que viviste en tu clase de ciclo de vida, la libertad no se ejercía solo por elegir un tema, sino también sentir seguridad interna por hacerlo. Estar en un contexto en donde las emociones no interfieren negativamente, sino que se reconocen y finalmente sentir que el docente cree en ti y en tus posibilidades. Podemos resumir en este punto que este enfoque sugiere que aprendemos más y nos animamos a hacer cosas creativas y diferentes cuando nos sentimos acompañados, respetados y escuchados. Cuando el salón de clases es un espacio de autenticidad y no de juicio. Aspectos que quizás algunos profesores deberían comunicar a los estudiantes para generar mayor confianza. Por otro lado, ¿crees que esta situación impactó en tu autenticidad y motivación? Bueno, yo creo que elegir un tema seguro me desconectó de lo que realmente me interesaba, por lo que mi motivación bajó. El proyecto final dejó de ser una oportunidad para aprender a profundidad un tema y se convirtió solo en una tarea más. Yo opino que si miramos la situación desde lo humanista, las alternativas que podrían surgir para mejorar la educación podrían ser, por ejemplo, que se nos brinde acompañamiento emocional real, o sea, no solo darnos libertad, sino acompañarla. El profesor podría hacernos preguntas como ¿qué temática conectan con ustedes? ¿Ese trabajo les genera alguna preocupación o temor? Cuéntenme qué les interesa, procurando que cada uno de nosotros tuviera la oportunidad de hablar.
También es importante que el clima en las clases esté basado en la confianza, en donde quede muy claro para todos los integrantes del grupo que equivocarnos es parte del proceso y que se reconozca que tener dudas también es aprender. Además, debe ser un espacio en el que se promueva la autonomía, la creatividad y la búsqueda de sentido propio. Otra cosa que nos gustaría mencionar rápidamente es la escuela Summerhill, fundada por Neil en Inglaterra. Esta escuela tiene el concepto pedagógico de libertad radical, en la cual las clases son opcionales y los alumnos deciden democráticamente las reglas a seguir y los objetivos a lograr, de tal manera que se fomente la autorregulación y la libertad. Todo lo que mencionas es muy importante. Yo, en lo personal, aprecio mucho que los profesores nos motiven a realizar un trabajo auténtico, que nos animen a elegir hacer algo significativo, no algo correcto. De esta forma, la evaluación existiría, pero sería menos rígida, con más diálogo y menos juicio. Este último semestre tuve una actividad de clase en la que tenía que crear un juego tomando en cuenta algunos de los temas vistos en clase. Era libre de elegir cómo quería hacerlo, lo cual llevó a que hiciera un producto genuino que integraba mis propios intereses, así como los aprendizajes esperados. No me dejarán mentir que, como estudiantes de psicología, los proyectos que nos conectan con la vida, las personas y sus emociones, con el propósito de la carrera, son los que más nos inspiran y motivan para ser creativos, generar nuevas ideas y seguir aprendiendo. Queridos oyentes, de este interesante podcast se pueden dar cuenta que, desde el punto de vista humanista, aprendemos mejor cuando somos nosotros mismos. Los demás realmente nos ven y nos escuchan, nuestras ideas son expresadas de forma libre y somos respetados, donde lo que tenemos que decir tiene valor para los otros. El paradigma humanista nos invita a hablar, a pedir acompañamiento, a ser más honestos con lo que sentimos y a construir poco a poco una forma más humana de aprender. Antes de despedirme, quiero agradecerles de verdad por acompañarnos durante toda esta temporada. Gracias por escucharnos, por escribirnos, por compartir sus dudas, por interactuar con nosotros. En serio, este proyecto no existiría sin ustedes. Y ya que estamos cerrando, vale la pena recordar todo el camino que recorrimos juntos. Empezamos desde lo básico preguntándonos qué es un paradigma. Pasamos por el paradigma cognitivo, sus modelos, sus estrategias de aprendizaje. Luego nos metimos al paradigma psicogenético, al conflicto cognitivo y al curriculum high scope. Después exploramos el paradigma sociocultural, el aprendizaje situado y sus aplicaciones educativas. Y terminamos con el humanismo, su introducción, su aplicación y hasta una mirada radical a través de Summerhill. Gracias por caminar con nosotros por todos estos enfoques que buscan entender cómo aprendemos y quiénes somos dentro de la educación. Ojalá algo de esto se quede con ustedes. Nos vemos pronto. Yo también quiero agradecerles muchísimo por ser parte de este podcast. Gracias por escucharnos en cada episodio, por sus mensajes, por su participación y por todo lo que compartieron con nosotros. De verdad sentimos que esto lo construimos juntos. Hicimos un gran recorrido. Empezamos preguntándonos qué es un paradigma, luego entramos al paradigma cognitivo, sus modelos de comprensión lectora, comprensión escrita, estrategias para aprender mejor. Después al paradigma psicogenético, vimos del conflicto cognitivo y por ejemplo también la propuesta educativa High Scope. Después al paradigma sociocultural con el aprendizaje situado y sus aplicaciones en la educación. Y cerramos con este paradigma humanista, viendo cómo se aplica en la escuela y por ejemplo el modelo Summerhill. Gracias por escucharnos, por reflexionar con nosotros y por darle sentido a cada tema. Esperamos que esta temporada haya empleado su mirada sobre cómo aprendemos y cómo podemos construir una educación más humana. Nos vemos. Y yo también quiero agradecerles desde el corazón por acompañarnos en este proyecto. Gracias por cada reproducción, por cada interacción, por cada mensaje que nos hicieron llegar. Se sintió como si estuviéramos aprendiendo juntos. A lo largo de esta temporada, recorrimos 13 temas que nos ayudaron a entender la educación desde muchos ángulos, desde la pregunta inicial, ¿qué es un paradigma?, hasta las bases del paradigma cognitivo, sus modelos, sus estrategias, también pasando por el paradigma psicogenético, el conflicto cognitivo y High Scope, después el sociocultural, el aprendizaje situado y las aplicaciones en el aula, y finalmente el paradigma humanista, su aplicación educativa y una visión radical como la de Summerhill. Gracias por escucharnos, por cuestionarse, por estar aquí. Ojalá esta temporada les haya dejado ideas, reflexiones
y nuevas formas de mirar su propia experiencia educativa. Sin nada más que decir, por el momento nos despedimos. Seguiremos aprendiendo y tratando de descubrir los varios misterios de la psicología. Esto fue El Paradigma Humanista en pocas palabras.